Bueno, vamos a continuar con el primer ejercicio. Para este primer ejercicio entonces habíamos unido los dos centros. Después vamos a trazar una perpendicular que pase justo por esta línea que está uniendo los dos centros y también por el centro de cada circunferencia. Después simplemente vamos a girar y pues con la cara interna pues vamos a trazar la perpendicular, o pues también podemos en este caso trabajar con un ángulo, por ejemplo en esta parte de aquí, que sea un ángulo por ejemplo de 90 grados. Entonces con una perpendicular vamos a trazar esta línea que me va a partir esta circunferencia en dos puntos. Una vez tenemos esa línea, entonces lo que a continuación vamos a hacer es que con esta línea de aquí voy a trazar una paralela y voy a repetir el mismo proceso en la parte superior. De esta manera habremos definido entonces los diferentes puntos de tangencia de cada circunferencia. Con estos puntos de tangencia voy a unir nuevamente los dos puntos centrales y voy a trazar en este caso una línea que sea paralela. Con esta línea paralela vamos a unir estos dos puntos de tangencia, tanto en la parte superior, pues también tanto en la parte inferior como también en la parte superior. Entonces unimos y aquí ya tenemos entonces los puntos de tangencia pues para la circunferencia. En el siguiente ejercicio me dicen que debo trabajar con una escala 1,75, ¿sí? Entonces voy a buscar la escala 1,75 y me dice que trabaje para la escala 1,75. En la escala 1,75 es como si todos estos valores se hubiesen dividido por 2 y me dicen que marque 0,15. Entonces por lo tanto en 1,5 voy a obtener un valor de 0,15. Con ese 0,15 pues trazo en este caso la circunferencia y voy a marcar cuál es el centro de esa circunferencia. Ahora vamos a marcar por un punto por fuera cualquiera, que lo voy a llamar como un vértice. Este punto es un punto arbitrario, es decir, que puede tener cualquier ubicación. Entonces a continuación lo que voy a hacer es unir el centro con ese vértice. Aquí por ejemplo pues ya he unido entonces el centro con el vértice y luego lo que vamos a hacer es voy a con el compás me voy a ubicar en el vértice y voy a marcar una abertura pues cualquiera, siempre y cuando pues corresponda en este caso a que sea una abertura mayor que la mitad. Ahí por ejemplo ya estoy trazando con el compás una abertura en este caso mayor que la mitad, entonces miro por ejemplo dónde puedo encontrar una abertura mayor a la mitad. Entonces aquí por ejemplo estoy trazando esa abertura. Ahora simplemente me voy a ubicar acá en el centro de la circunferencia. Voy a repetir en este caso el proceso. Y pues ahí por ejemplo se cortó en dos partes, ¿cierto? Entonces se está cortando en esta parte y en esta parte de acá. Entonces ahora voy a unir estos dos puntos. Aquí cuando uno estos dos puntos pues voy a encontrar en este caso un punto en el cual se cruza esta línea con la línea en este caso de la mediatriz. Entonces una vez tengo este punto lo voy a definir como si fuese una especie de centro. Entonces me voy a ubicar en este punto y voy a verificar, es decir, si está correcto el punto que he trazado. La circunferencia va a pasar tanto por el vértice como también por el centro, en este caso de la anterior circunferencia. Entonces en este caso voy a marcar solamente en la parte superior. Aquí por ejemplo pues estoy marcando y estos dos puntos ahora van a ser los puntos de tangencia de la circunferencia. Entonces este es un punto de tangencia y este de acá será otro punto de tangencia. Lo que vamos a hacer en este caso es unir el centro con este punto de tangencia. Aquí, por ejemplo, ya uní el centro con el punto de tangencia y en la parte de acá también voy a repetir el mismo proceso. Vamos a unir el centro con ese punto de tangencia. Ok, entonces hemos unido el centro con el punto de tangencia y el centro con el punto de tangencia. Lo que nos dice en este caso la teoría con respecto a los puntos de tangencia es que si nosotros trazamos, por ejemplo, una línea que pase por el centro, que una el centro con el punto de tangencia y que además sea perpendicular. Es decir, que en este caso voy a unir, por ejemplo, esta línea, la del centro con el punto de tangencia y voy a trabajar con una línea perpendicular, o sea, puedo trabajar con un ángulo, en este caso, de 90 grados y de esa forma voy a unir
este punto de tangencia con el vértice. Ahora voy a repetir el proceso, por ejemplo, para el punto de tangencia de acá, nuevamente la línea que me une al centro con el punto de tangencia, y ahora voy a unir estos dos puntos a partir entonces de una línea o de un ángulo de 90 grados que me permita trabajar con la unión de ellos dos. ¿Listo? Y pues este sería entonces el segundo ejercicio, que lo que me pedía en este caso era trazar unos puntos de tangencia a un punto que estuviese en este caso por fuera y pues que vamos a llamar como tal como un vértice. Ahora vamos a ir al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me pide una circunferencia, ¿cierto? Que sea tangente a una recta, es decir, que voy a trazar en este caso una recta tangente cualquiera y que pase por un punto S. Entonces trazamos una recta cualquiera, en este caso yo estoy trazando esta recta aquí y aquí estoy trazando un punto S cualquiera. Dentro de esa recta voy a definir un punto de tangencia, por ejemplo yo voy a definirlo ahí. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a unir estos dos puntos, entonces voy a unir el punto S con el punto de tangencia. Ahí ya hemos unido los dos puntos y voy a trazar una mediatriz de esta línea. Entonces para trazar la mediatriz me voy a parar en este punto, voy a trazar una abertura pues que sea mayor que la mitad, una abertura cualquiera mayor que la mitad. Ahí ya he trazado una abertura cualquiera mayor que la mitad, me voy a parar en PT y ahora a continuación me voy a parar en este caso en S. Ahí nuevamente entonces estoy encontrando un punto superior e inferior, vamos a unir ese punto. Vamos a unir esos dos puntos y los vamos a proyectar a una longitud un poquito más larga. Entonces ahí, por ejemplo, ya uní esos dos puntos y ahora lo que voy a hacer es trazar una perpendicular a esta línea P sub T. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos trazar una línea perpendicular? Puedo seguir el proceso, por ejemplo, para paralelas y giro esta escuadra, por ejemplo, en un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Esa sería una forma de trazar la línea perpendicular. O la otra forma, entonces, en este caso, es trazar directamente un ángulo a 90 grados que pase por ese punto P sub T. Entonces aquí pues voy a ubicarme siguiendo esta línea y voy a trazar un ángulo de 90 grados que pase, por ejemplo, por este punto P sub T. Aquí pues por ejemplo tanto la línea perpendicular que trabajé a P sub T como esta línea que tracé en este caso se unieron en este único punto. En este caso pues ese será el centro de la circunferencia que me va a estar definiendo entonces la ubicación. Entonces lo que voy a hacer es voy a ubicar ese centro y cuando yo trace la circunferencia pues vamos a verificar cómo esa circunferencia pasa justo por P sub T y por S. Ahí, por ejemplo, estamos verificando cómo pasa por los dos puntos, tanto por P sub T como por S. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este punto de aquí en el cual se cruzó la línea perpendicular con la mediatriz de S y PT, este sería el centro de la circunferencia. Bueno, pero el ejercicio no venía hasta ahí. Entonces la siguiente parte del ejercicio me decía que trazara entonces también también otra tangente y que definiera un vértice. Entonces en este caso pues voy a definir un punto cualquiera para que sea mi vértice. Por ejemplo voy a definir este punto como un vértice. Y lo que voy a tener que hacer a continuación es repetir el proceso anterior. Entonces en este caso voy a unir ese vértice con el punto O. A continuación pues nuevamente voy a ubicarme en el vértice. Voy a trazar una línea mayor, una abertura mayor que la mitad de esta longitud. Entonces ahí por ejemplo estoy trazando una línea mayor que la mitad. Voy a trabajar tanto en la parte superior, de igual forma como en la parte inferior. Y pues encuentro entonces estos dos puntos en el cual ellos por ejemplo se cruzaron. Entonces ahora vamos a unir. Esto me está dando entonces el centro de esta circunferencia, ¿sí?
Y ahora nuevamente pues con el centro de esta circunferencia me voy a parar con el compás en este punto y voy a verificar que en realidad esté pasando por el centro y pues por el vértice. Entonces ahí ya verificamos que en realidad está pasando por el vértice y pues también por el centro. Y a continuación entonces si unimos vamos a ver cómo este punto P sub T que yo ya tenía definido aquí coincide, ¿cierto? Con el arco de circunferencia que hemos trazado y acá tendría ubicado entonces el otro punto P sub T. Y repetimos el proceso en este caso, ¿cierto? De unir, por ejemplo, este centro con el otro punto de tangencia. Ahí ya en este caso los he unido y voy a trazar nuevamente a partir de una línea a 90 grados, pues hasta que se unan en este caso con el vértice. ¿Listo? Y pues hasta aquí entonces iría la primer parte de esta plancha.